Papá me cedió la empresa. Tú no te quedas con nada. Mi hermano pronunció la sentencia con una risa. Como si hubiera esperado toda su vida para oírme perder. Mi nombre es Jordan Hall. A los 34 años, me gano la vida encontrando mentiras dentro de números limpios. Esa mañana, solo tuve que mirar al otro lado de la mesa de conferencias. Papá estaba sentado a mi lado, alerta y sosteniendo el certificado de propiedad original. Su abogado estaba frente a nosotros con una grabadora y un bloc de notas legal. Yo sonreí. Fue el reflejo de alguien cuya última esperanza de que su hermano tuviera conciencia acababa de morir. ¿Pareces contento?, dije. Me lo he ganado, respondió él. Papá finalmente entendió quién podía dirigir la empresa. Tu acceso desaparecerá para el mediodía. Así que ahórrate la vergüenza y mantente alejado. Papá se inclinó hacia el teléfono. Gracias por admitir que falsificaste mi firma. El abogado continuó con calma. Esta llamada fue grabada. Mi hermano se quedó en silencio. Recordé al niño que una vez esperaba fuera de mi habitación durante las tormentas eléctricas. De alguna manera, se había convertido en un hombre dispuesto a borrarme y a declarar a nuestro padre incompetente por una empresa que ninguno de los dos había construido. No colgó. Finalmente, exhaló y susurró, ¿de verdad crees que papá todavía controla algo? Luego, la línea quedó muerta. Los dedos de papá se apretaron alrededor del certificado. El abogado dejó de escribir y comprendí que la llamada no había expuesto todo el crimen. Solo nos había advertido que el siguiente movimiento ya estaba en marcha. Antes de contarte lo que significaba esa advertencia y lo cerca que estuvo mi hermano de ganar de todos modos. Dime qué hora es donde estás y desde dónde estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Mi padre, Robert Hall, fundó Hall Precision Components en un garaje de Minnesota. Creció hasta convertirse en un proveedor de piezas médicas que empleaba a 186 personas. Papá poseía todas las acciones con derecho a voto a través de su fideicomiso. Mi hermano mayor, Ethan, dirigía las ventas y se autodenominaba el sucesor natural. Yo me convertí en directora financiera porque alguien tenía que darse cuenta cuando la confianza superaba al efectivo. Esa división nos había moldeado desde la infancia. Ethan entraba en una habitación y acaparaba la atención. Yo me quedaba después de que todos se iban y contaba lo que quedaba. Cuando destrozó mi coche a los 16 años. Yo asumí la culpa porque él tenía una entrevista para una beca. Cuando no cumplió con las proyecciones de la nómina años más tarde. Me quedé 3 noches y las reconstruí. Cada rescate le enseñó la lección equivocada. Jordan absorbería el daño y Ethan se quedaría con los aplausos. 2 semanas antes de la llamada. Papá había sufrido un ataque isquémico transitorio durante una cena con un proveedor. No le dejó ningún daño cognitivo duradero. Pero Ethan le dijo a la mitad del equipo ejecutivo que nuestro padre estaba confundido y en declive. Llevé a papá a la clínica Mayo para que le hicieran pruebas. Marcus Lee, el abogado que había manejado el plan patrimonial de papá durante 20 años. Nos encontró allí después de que un funcionario del banco señalara un intento de cambio en el fideicomiso de la empresa. Por eso los 3 estábamos juntos cuando Ethan llamó para anunciar su victoria. Papá me autorizó por escrito para llevar a cabo una revisión interna. Trabajé desde Northloop Coffee, el estrecho café de ladrillo cerca de nuestra oficina de Minneapolis donde había preparado mi primer paquete de financiación 11 años antes. A mi alrededor, la gente sonreía en llamadas de Zoom familiares. Saludaba a los niños en las pantallas y prometía volver a llamar el domingo. En mi portátil, el correo electrónico de Ethan sonaba igual de cálido. Llamó a papá, nuestro fundador y mano guía. En un memorando de la empresa enviado menos de 1 hora después de intentar apoderarse de su compañía. Ignoré el teatro y reduje el problema a 3 hechos. Primero, la cesión electrónica de acciones que transfería la totalidad de la participación de papá a Ethan se había completado a las 2
2 de la tarde mientras papá estaba dentro de una sala de resonancia magnética con su teléfono guardado bajo llave en mi bolso. Segundo, el código de autenticación no había ido al número de papá. Había sido redirigido a un dispositivo registrado en la cuenta ejecutiva de Ethan. Tercero, 6 días antes de la transferencia. $680.000 habían salido de una cuenta de reserva y se habían etiquetado como un depósito de adquisición reembolsable a Red Mesa Holdings. Una entidad de Delaware sin sitio web, empleados o relación previa con nosotros. No perseguí otra docena de variaciones de la misma firma falsificada. Un documento falso era suficiente. Lo que importaba era la maquinaria que lo rodeaba, la autenticación redirigida. El dinero movido por adelantado y el intento de crear control antes de que nadie pudiera objetar. A las 4:37 de esa tarde, Ethan envió un aviso de junta de emergencia. Tenía la intención de que los directores reconocieran su propiedad a la mañana siguiente. Me destituyeran como directora financiera y lo autorizaran a refinanciar la planta de la empresa. Si la junta aceptaba la transferencia, incluso provisionalmente, podría usar la empresa como garantía antes de que llegáramos a un tribunal. Marcus buscó una orden judicial inmediata. Pero el juez de turno no fallaría sin escuchar a ambas partes. Teníamos menos de 18 horas. Papá se sentó frente a mí en el café después de cerrar, frotando el borde de su anillo de bodas. Mamá había muerto 5 años antes y Ethan había sido el hijo que se mantuvo cerca mientras yo viajaba para hacer auditorías. Papá admitió que había disculpado demasiado porque perder a un hijo le había hecho temer perder a otro. Quería decirle que no era su culpa. Los números no me lo permitían. El amor no había creado las elecciones de Ethan. Pero el silencio les había dado espacio a esas elecciones. Marcus preguntó si tenía suficiente para la junta. Miré de nuevo el aviso de votación. Ethan había enviado copia a todos los directores, a nuestro prestamista y al consejero externo que certificó la transferencia. Quería una audiencia porque creía que la vergüenza me haría retroceder. En cambio, reenvié una solicitud al gerente de seguridad de la información de la empresa y cerré mi portátil. ¿Alguna vez te has preguntado si la persona más cercana a ti sonreía mientras calculaba en silencio? ¿Cómo borrar tu nombre de todo? La sala de juntas se encontraba sobre una línea de producción que no podía detenerse porque los hijos del dueño estaban en guerra. Ethan colocó carpetas de cuero en cada asiento. Vistiendo el traje azul marino que papá le había comprado para su primer gran discurso de ventas. Ethan dio la bienvenida a los directores. Presentó al consejero externo y mostró la transferencia en la pantalla principal. Afirmó que papá había firmado durante un intervalo lúcido privado antes de que su condición empeorara. Dijo. Yo había aislado a nuestro padre y lanzado una auditoría porque no podía aceptar su decisión de sucesión. Su voz nunca se alzó. Ethan podía convertir el tomar lo que no era suyo en un liderazgo responsable. No traje ninguna unidad USB ni una carpeta dramática. Marcus se sentó detrás de mí con el certificado de acciones original. Papá se quedó en mayo por consejo médico. Su silla vacía hizo que la versión de Ethan pareciera más fuerte. Durante la primera hora, él ganó. El consejero externo dijo que la transferencia parecía válida. La directora Dana Bitcom advirtió que una disputa de propiedad podría activar cláusulas de préstamo y asustar a nuestro cliente más grande. La llamada grabada de papá no probaba su capacidad en la fecha de la firma. La lógica era estrecha pero no absurda. Luego, Ethan presentó una carta con la firma de papá. Elogiaba su liderazgo, criticaba mi creciente hostilidad y ordenaba a la junta que cooperara. 2 frases fueron copiadas de una antigua carta a los accionistas que yo había redactado. El resto sonaba como Ethan usando la voz de nuestro padre. Dana propuso reconocer a Ethan como accionista mayoritario pendiente de revisión judicial. 3 de los 5 directores independientes parecían dispuestos a votar que sí. Ethan cruzó las manos. Vi el futuro que había diseñado, la planta hipotecada.
Papá bajo tutela y yo explicando por qué tener la razón no había sido suficiente. La secretaria de la Junta comenzó a pasar lista. El primer director votó que sí. Dana dudó, luego también votó que sí. Ethan solo necesitaba uno más. Deslizó una resolución preparada hacia el director restante y destapó una pluma estilográfica, comportándose ya como si la firma se hubiera convertido en una formalidad. Sentí el viejo instinto de abrumar la sala con cada dato que tenía. Ese instinto había hecho que mis presentaciones fueran precisas. Pero habría permitido que Ethan convirtiera la reunión en otra discusión. Así que esperé. Le dejé experimentar el control el tiempo suficiente para que dejara de proteger su rostro, sus manos y la evidencia que creía que nadie más poseía. Antes de que voten, dije, por favor, revisen el correo electrónico que acabo de enviar. Ethan lo llamó una táctica dilatoria, pero Dana abrió su portátil. Los demás la siguieron. Había adjuntado un correo electrónico preservado del servidor de la empresa por nuestro gerente de seguridad. Ethan se lo había enviado al antiguo administrador de tecnología de la información 4 días antes de la transferencia electrónica. El asunto decía, ruta de autenticación temporal. El cuerpo contenía 6 frases. La cuarta decía, envía el código de verificación de papá a mi móvil mientras esté sedado. La quinta decía, una vez que se registre el cambio de propiedad. Elimina las credenciales de Jordan antes de que vea la transferencia de la reserva. La última frase ofrecía al administrador un ascenso y un pago de retención de $40,000 a cambio de eliminar la solicitud después de completarla. El administrador se negó y guardó el mensaje en nuestro archivo de cumplimiento antes de que Ethan lo despidiera. La sala se quedó en silencio. Dana retiró su moción. El consejero externo solicitó los encabezados del servidor y Marcus proporcionó la certificación del archivo. Nadie necesitó una explicación. Miré a Ethan. Su rostro permanecía compuesto. Pero su mano derecha descansaba junto a un vaso de agua y su pulgar temblaba contra la mesa. Fue la primera grieta que había visto en la actuación del chico dorado. Ethan calificó el correo electrónico de fabricado y al exadministrador de vengativo. La Junta se negó a reconocer la transferencia. Congeló los pagos extraordinarios y suspendió a Ethan a la espera de una auditoría independiente. Nuestros estatutos requerían un aviso antes del despido y su abogado amenazó con litigar si los directores iban más allá. Ethan recogió sus carpetas lentamente. Al pasar a mi lado, se inclinó lo suficiente para que nadie más pudiera oírlo. Detuviste una votación, dijo. No detuviste el plan. A las 3:10 de esa tarde, un agente judicial llegó a la clínica Mayo. Ethan había presentado una petición de emergencia alegando que papá carecía de capacidad mental y que yo lo estaba explotando. Pidió al tribunal que nombrara un tutor temporal, suspendiera el control de papá sobre su fideicomiso y anulara todas las instrucciones que papá nos había dado a Marcus o a mí desde la noche de su episodio médico. La sala de juntas nunca había sido la verdadera trampa. Ethan necesitaba la reunión para crear un registro de conflicto familiar y respaldar su afirmación de que papá requería protección judicial. Mientras yo demostraba que la transferencia era falsa, él intentaba hacer que papá fuera legalmente incapaz de decirlo. Esa noche, papá leyó la petición sin hablar. Lo describía como desorientado, paranoico y vulnerable a la influencia de su hija. Dejó las páginas con cuidado, luego se quitó el anillo de fundador y lo colocó junto a ellas. La moción en la sala de juntas había fracasado. Pero Ethan había encontrado una forma más cruel de alcanzar la misma empresa. Ya no le pedía a la gente que creyera que papá se la había regalado. Le estaba pidiendo a un juez que declarara que la propia mente de nuestro padre ya no le pertenecía. Vi a Sierra por primera vez 12 minutos antes de que Ethan perdiera la votación de la Junta. No comprendí su importancia hasta más tarde. Durante un receso, Ethan dejó su teléfono cargando en la credenza. Yo estaba de pie a varios metros de distancia cuando la pantalla de bloqueo se iluminó.
La notificación mostraba una imagen de ecografía y un mensaje debajo. Tiene tu perfil. Por favor, dime que te encargaste de la familia. La remitente era Sierra Bennett, una consultora de marca que había trabajado en la campaña de aniversario de nuestra empresa el verano anterior. No toqué el teléfono. No lo necesité. La imagen fue visible el tiempo suficiente para que viera la pequeña curva blanca de una frente y una edad gestacional escrita de 19 semanas. Ethan había pasado meses diciéndole a papá que estaba sacrificando todo por el negocio familiar. Al mismo tiempo, estaba construyendo otra familia en secreto. Marcus me advirtió que una aventura no era evidencia de fraude corporativo. Tenía razón. Mantuvimos a Sierra fuera de la presentación a la Junta y dimos su nombre a los investigadores independientes. La auditoría encontró que Ethan había aprobado su contrato de consultoría. Pero sus facturas correspondían a un trabajo real. No había ningún pago obvio, ni salario ficticio, ni transferencia de la cuenta de reserva a ella. Esa moderación importaba. No iba a convertir a una mujer embarazada en una villana simplemente porque Ethan también le había mentido a ella. Los registros públicos mostraban que Sierra alquilaba una casa adosada en Adena. Los informes de viaje mostraban que Ethan había hecho viajes de fin de semana a Scottsdale en fechas en las que afirmaba estar visitando a papá. Los gastos eran pequeños, pero el patrón mostraba que había estado ensayando una salida. Marcus contactó a Sierra a través de su abogado. Se reunió con nosotros en la misma cafetería con la expresión cautelosa de alguien cuyo futuro dependía de un hombre que no dejaba de cambiar su historia. Ethan le había dicho que papá se jubilaba voluntariamente y que la familia había acordado la sucesión. Afirmó que yo tenía un fondo fiduciario y que le guardaba rencor. Prometió que un acuerdo familiar pendiente aseguraría a su hijo. Ella no mencionó la propiedad, Red Mesa o una casa nueva. Le mostré solo la petición de tutela. El color desapareció de su rostro. 2 días después del supuesto examen médico, Ethan había llevado a papá a almorzar, donde papá discutió contratos de proveedores de béisbol y el bebé que Ethan no había admitido que era suyo. Sierra reveló entonces que Ethan había intercambiado mensajes con el médico nombrado en la petición. No entregaría su teléfono ese día. Se fue con su abogado y la promesa de que consideraría una declaración jurada. La vi cruzar la calle con una mano sobre el vientre. Por primera vez, comprendí la parte más fea del plan de Ethan. No estaba tomando lo que no era suyo, la empresa. Simplemente para poseer lo que papá había construido. Tenía la intención de convertir la historia de nuestra familia en el pago inicial de una vida de reemplazo. A las 8:42 de la mañana siguiente, mientras esperábamos fuera de la sala del tribunal de tutela, Marcus recibió un archivo encriptado del abogado de Sierra. Contenía registros de hotel, fotografías y una cadena de mensajes que Ethan creía que nunca saldrían de su teléfono. El alguacil abrió las puertas y llamó nuestro caso. Marcus miró la primera página, luego la segunda. Su expresión cambió. No reacciones, me dijo. Deja que Ethan crea que ha ganado. La petición de tutela de Ethan dependía del Dr. Calvin Ross, un médico privado que afirmaba haber evaluado a papá en nuestra casa familiar. Su informe diagnosticaba demencia vascular avanzada, paranoia y susceptibilidad a la coacción. Decía que papá no podía entender la propiedad de acciones, administrar dinero o distinguir a los parientes leales de las personas que buscaban un beneficio personal. Cada frase había sido seleccionada para neutralizar el testimonio exacto que papá planeaba dar. La audiencia comenzó mal. La medicación hacía que papá estuviera inestable y entró con un bastón. El abogado de Ethan se aseguró de que el juez viera cada paso lento. Mostró fotografías de papá dormido en una cama de hospital y correos electrónicos que mostraban que yo había reprogramado 2 reuniones. Actos ordinarios de cuidado se convirtieron en evidencia de aislamiento. Me senté detrás de Marcus mientras extraños discutían la memoria, la medicación y la asistencia para ir al baño de papá.
Había creído que la evidencia corregía las mentiras. En esa sala, aprendí que puede llegar demasiado tarde para evitar la humillación. Mayo no encontró demencia. Pero el abogado de Ethan calificó esa evaluación como una breve instantánea. El Dr. Ross afirmó haber realizado una observación repetida durante 3 meses. Citando opiniones contradictorias y el riesgo para un activo importante. El juez consideró un tutor temporal neutral y la congelación del fideicomiso de papá. Aquí, una congelación le daría a Ethan exactamente lo que necesitaba. Papá no podría votar acciones, reemplazar a los directivos, financiar nuestra respuesta o autorizar la auditoría. La demora era el arma. Ethan bajó la vista mientras el juez revisaba la orden propuesta. Un bolígrafo esperaba al lado. Papá simplemente observaba a su hijo. No había confusión en su expresión. Había reconocimiento, y el reconocimiento era peor. Recordé a papá enseñándonos a Ethan y a mí a firmar nuestros nombres en el reverso de nuestros primeros cheques de pago. Nos había hecho practicar hasta que cada letra fuera legible porque decía que una firma significaba que una persona respaldaba una promesa. Ahora Ethan había invertido esa lección. Había copiado el nombre de papá. Comprado un diagnóstico y pedido al tribunal que reemplazara al hombre con la marca. Mi ira quería una explosión pública. La quietud de papá exigía algo más difícil de mí. Paciencia hasta que la mentira no tuviera dónde esconderse. Marcus solicitó permiso para presentar una nueva declaración jurada. El abogado de Ethan se opuso, pero el juez le dio a Marcus 15 minutos. El archivo de Sierra mostraba cómo se construyó la mentira. En la fecha en que el Dr. Ross afirmó haber examinado a papá en Minnesota. Él estaba en un resort de Cabo San Lucas. Un folio de hotel, una fotografía con marca de tiempo. Un registro de pasaporte y un vuelo de regreso lo demostraban. Los mensajes eran peores. Ethan le había enviado al Dr. Ross un borrador del informe y escribió: fírmalo antes de que le den el alta a papá. Una vez que el tribunal lo congele. Las acciones son mías. El médico respondió que nunca había conocido a Robert y que necesitaba una fecha de examen. Ethan le proporcionó una. Le ofreció $75,000 a través de una factura de consultoría y le dijo que hiciera que el deterioro pareciera progresivo. En el intercambio final, el Dr. Ross preguntó si Mayo los contradeciría. Ethan respondió: para cuando alguien lo verifique, el control ya estará asegurado. Marcus no dramatizó los mensajes. Los colocó en orden cronológico junto a la factura y dejó que las fechas se conectaran por sí solas. El pago de $75,000 había salido de la misma cuenta de reserva utilizada para Red Mesa. Había pasado por una entidad de consultoría controlada por el hermano del Dr. Ross y había llegado 2 días antes de que se firmara el informe falso. Ese único rastro unía el tomar lo que no era suyo corporativo con el fraude de la tutela. El abogado de Ethan dejó de objetar y comenzó a tomar notas para la conversación que pronto tendría con su propio consejero de negligencia profesional. Marcus presentó la declaración de Sierra, los metadatos verificados. La declaración jurada del custodio del resort y los registros de Mayo que mostraban que las puntuaciones neuropsicológicas de 4 horas de papá estaban por encima de lo normal para su edad. El bolígrafo desapareció de al lado de la orden propuesta por el juez. El abogado de Ethan retiró el informe y culpó a su cliente. El juez denegó la petición, disolvió las restricciones. Bloqueó el acceso de Ethan a los registros médicos de papá. Remitió el informe a los fiscales y a la junta médica y preservó todos los dispositivos conectados a la presentación. Papá agradeció al juez y no dijo nada más. Su silencio pesaba más que cualquier acusación. Ethan había intentado declarar a su padre mentalmente ausente. Ahora pasaba junto a ese hombre plenamente consciente mientras un agente le advertía que no destruyera pruebas. En el pasillo, Ethan llamó a Sierra inestable y dijo que los mensajes estaban fuera de contexto. Dijo que yo estaba destrozando a la familia por una empresa que papá eventualmente perdería. No respondí. Marcus le entregó 2 sobres.
El primero era un aviso de que papá lo había destituido de todos los cargos fiduciarios en el fideicomiso familiar. El segundo era una demanda civil que buscaba una contabilidad, la congelación de activos y una indemnización por los fondos de reserva desviados. Un agente judicial fotografió la entrega. Ethan finalmente pareció asustado. Sin la tutela, la transferencia falsa, el dinero desaparecido y el pago médico secreto parecían un único esquema continuo. En el ascensor, me disculpé. Papá me dijo que no confundiera la exposición con el daño. Ethan lo había dañado. Nosotros simplemente habíamos encendido la luz. Mi teléfono vibró antes de que las puertas llegaran al vestíbulo. El agente federal que supervisaba la remisión financiera había recibido nuestra evidencia actualizada. La transferencia de la reserva había cruzado las líneas estatales. La autenticación falsificada había tocado un banco asegurado federalmente y la factura del Dr. Ross conectaba el dinero con un intento de obstruir un procedimiento judicial. La investigación ya no esperaba nuestro caso civil. Ethan había estado a una firma de congelar la vida de papá. Ahora se estaban preparando un conjunto diferente de firmas en órdenes de registro. 3 semanas después, la Junta programó una reunión general para explicar los cambios de liderazgo y proteger la planta de los rumores. Ethan permanecía suspendido bajo una orden judicial. Pero su abogado nos notificó que tenía la intención de comparecer y desafiar la autoridad de papá en persona. Marcus le aconsejó a papá que cancelara. Papá se negó. Dijo que los empleados habían visto a su familia convertir su lugar de trabajo en un campo de batalla y que merecían verlo asumir la responsabilidad por ello. A las 9 de esa mañana, todos los turnos de producción se reunieron en el área de ensamblaje. Supervisores estaban junto a maquinistas, contables, empleados de envío e ingenieros. Los directores independientes se sentaron en una plataforma baja. Papá se paró en el atril conmigo a su lado. Se veía cansado. Pero su voz era firme mientras se disculpaba por no haber puesto controles alrededor de las personas en las que más confiaba. Las puertas traseras se abrieron antes de que terminara. Ethan entró vistiendo un traje de color carbón y el anillo de fundador que papá se había quitado en casa. Debió haberlo tomado meses antes. Le dijo a la sala que la Junta estaba dando un golpe de estado. Que yo había manipulado a un hombre enfermo y que todos los empleados debían esperar a que el verdadero dueño prevaleciera en los tribunales. Luego, los ascensores se abrieron detrás de él. Entraron investigadores con órdenes de registro para el piso ejecutivo, los servidores de finanzas y el vehículo de Ethan. 2 agentes se le acercaron mientras otros aseguraban las puertas. Un fiscal federal adjunto desprecintó la acusación. Engaño grave, mala conducta financiera, robo de identidad agravado, conspiración, desvío de dinero y ocultación de la verdad. El gobierno alegó que Ethan había desviado 3.2 millones a través de la cuenta de Red Mesa durante 18 meses. Usó parte de ello para pagar en secreto al Dr. Ross si planeaba pignorar la planta contra una cartera inmobiliaria privada una vez que se reconociera la transferencia falsificada. Nadie aplaudió. Eso lo hizo más devastador. 186 personas simplemente observaron al hombre que había exigido su lealtad colocar las manos detrás de la espalda, mientras un agente le quitaba el teléfono a Ethan. Sierra salió de una sala de conferencias de cristal con su abogado. Había pasado la hora anterior completando una declaración de cooperación. Ethan miró fijamente su vientre, luego su rostro. Y la llamó por el apodo privado que ella una vez había amado. Ella no se movió hacia él. Su evidencia final proporcionó la mitad del plan que yo no había conocido. Ethan había grabado una nota de voz durante un viaje a Scottsdale. En ella, le prometía a Sierra que la compañía de papá le sería transferida antes de que llegara su bebé. Dijo que vendería la planta original. Trasladaría los contratos a Arizona y compraría una casa bajo una nueva sociedad holding para que Jordan y Robert nunca pudieran alcanzarla.
Llamó a los empleados gastos generales heredados y estimó que cerrar las operaciones de Minnesota añadiría $9 millones al precio de venta. Sierra lo miró frente a la junta y a las personas cuyos trabajos se le había tasado para la destrucción. No dejaré que mi hijo lleve el nombre de un hombre que construyó su futuro tomando lo que no era suyo de todos los demás. Dijo. Me dijiste que nos estabas protegiendo. Solo te estabas escondiendo detrás de nosotros. La compostura de Ethan desapareció. Se abalanzó un paso hacia ella antes de que los agentes lo detuvieran. Me culpó a mí, luego a Sierra, luego a papá. Dijo que la compañía siempre se le había prometido y que todo lo que había hecho era para preservarla de mi interferencia. El anillo de fundador se le deslizó del dedo y golpeó el suelo de hormigón. Papá bajó de la plataforma y lo recogió. Ethan le suplicó que explicara que las familias manejaban los errores en privado. Papá sostuvo el anillo en su palma y miró las esposas alrededor de las muñecas de su hijo. A partir de hoy, ya no tengo un hijo, dijo. Ethan se volvió hacia mí como si yo todavía fuera la hermana menor que repararía el coche antes de que alguien viera el destrozo. Me ordenó que les dijera a los agentes que la transferencia había sido un malentendido. Le dejé terminar. Hiciste esto firma por firma, dije. Pero tenías razón en una cosa. No te quedas con nada. Los agentes lo condujeron por el mismo pasillo de producción que había planeado vaciar. No sonaba música. Nadie gritó. El sonido de sus zapatos contra el hormigón y el clic de la puerta del muelle de carga fueron suficientes. Había imaginado la venganza como un estallido de triunfo. En realidad, el momento más satisfactorio fue más silencioso. Vi a cada persona que él había tratado como prescindible permanecer de pie mientras él era el único que era retirado. La búsqueda recuperó un segundo teléfono del coche de Ethan y una cartera de hardware de la caja fuerte de su oficina. Esos registros rastrearon el resto del dinero de la reserva. Red Mesa no era un negocio en absoluto. Era una cuenta de paso que alimentaba depósitos de propiedades de lujo, compras de criptomonedas, donaciones políticas diseñadas para comprar acceso y pagos a dos contratistas que crearon registros falsos de la Junta. El gobierno congeló los activos antes de que Ethan pudiera moverlos. Rechazó la primera oferta de acuerdo porque creía que un jurado vería a un hijo ambicioso atrapado en una disputa familiar. N meses después, los fiscales reprodujeron sus propias grabaciones en el juicio. El exadministrador de tecnología de la información explicó el esquema de autenticación. Sierra autenticó los mensajes y la nota de voz. El Dr. Ross, enfrentando cargos separados y la pérdida permanente de su licencia médica, testificó que Ethan había escrito el diagnóstico falso y le había pagado para que lo firmara. Yo testifiqué la última. No describí a Ethan como un monstruo. Guié al jurado a través de fechas, aprobaciones y dinero. Los números hicieron lo que la ira no pudo. El jurado lo condenó de todos los cargos principales. En la sentencia, el juez describió la transferencia falsificada como más que un robo financiero. Ethan había intentado usar un tribunal como arma contra su padre. Destruir una compañía que mantenía a casi 200 hogares y reemplazar el consentimiento con un diagnóstico fabricado. Fue sentenciado a 14 años tras las rejas, seguidos de una estricta supervisión. La sentencia penal ordenó una restitución de $3.20 millones. Una sentencia civil paralela concedió otros $3.20 millones por fraude y mala conducta fiduciaria, haciendo que su obligación total de reembolso fuera el doble de la cantidad que había tomado. Su depósito de Scottsdale, cuentas de inversión, coche deportivo y propiedad en el lago fueron confiscados o vendidos. Una orden de consentimiento por separado le prohibió servir como directivo, director, fideicomisario o propietario mayoritario de un negocio durante 10 años después de su liberación. Sierra recibió la custodia legal y física exclusiva después de que naciera su hijo, debido a que Ethan la amenazó durante llamadas grabadas desde adentro.
El tribunal de familia no permitió ningún contacto directo ni visitas mientras estuviera encerrado. Cualquier contacto futuro requeriría una nueva resolución judicial que determinara que servía a los intereses del niño. El futuro que le había prometido se convirtió en otro archivo bloqueado que no podía controlar. El Dr. Ross perdió su licencia y más tarde se declaró culpable de hacer una declaración falsa y de obstrucción. Los contratistas que fabricaron los documentos de la Junta cooperaron y devolvieron sus honorarios. El abogado externo que presentó la transferencia fue absuelto de participación consciente, pero renunció al encargo. Las consecuencias se extendieron hacia afuera, pero no se volvieron indiscriminadas. Cada uno pagó por la elección que realmente había hecho. Papá se sentó a mi lado cuando se leyó la sentencia. No miró a Ethan. Observó a las familias de nuestros empleados sentadas detrás de la mesa de la fiscalía. Cuando el alguacil se llevó a Ethan, papá abrió la mano. El anillo de fundador todavía estaba allí. Lo puso en la mía, pero yo cerré sus dedos alrededor de él. La compañía estaba a salvo. Eso no la hacía mía. 18 meses después del arresto, Hall Precision Components parecía casi normal de nuevo. El turno de la mañana comenzaba a las 6. Las órdenes de compra pasaban por las aprobaciones. El café de la sala de descanso seguía siendo terrible. Lo normal era algo que una vez había subestimado. Significaba que 186 familias podían hacer planes sin preguntarse si un hombre con un traje de color carbón había pignorado sus medios de vida para financiar una casa secreta. Papá regresó como presidente, pero se negó a recrear el mismo problema de sucesión. Colocó el 60% de las acciones con derecho a voto en un fideicomiso de propósito administrado profesionalmente que no podía ser vendido o pignorado por un solo miembro de la familia. El 20% se destinó a un plan de propiedad de los empleados. El 20% restante financió una fundación familiar que apoya a los cuidadores y a las víctimas de abuso financiero a personas mayores. Me convertí en directora ejecutiva solo después de que la Junta Independiente entrevistara a candidatos externos y votara por unanimidad. Papá no me entregó la compañía. Me gané la responsabilidad de dirigirla y la estructura aseguró que ningún hijo nuestro pudiera poseerla tomando lo que no era suyo con una sola firma. Recuperamos la mayor parte del dinero desaparecido a través de confiscaciones, seguros y demandas civiles. Restauré la cuenta de reserva. Pagué bonificaciones retrasadas y creé un canal de denuncia confidencial que eludía la gestión familiar. El exadministrador de tecnología de la información regresó como director de seguridad. Su primera política establecía que ningún ejecutivo, independientemente de su apellido, podía redirigir la autenticación sin dos aprobaciones independientes. Papá nunca repitió la sentencia que pronunció durante el arresto de Ethan. No lo necesitó. Algunas noches lo encontraba en la antigua oficina del garaje sosteniendo fotografías de dos niños y una niña cubiertos de virutas de metal. El duelo no se volvió más simple porque la persona culpable estuviera viva. Papá podía condenar lo que Ethan había hecho y aún así llorar al hijo que recordaba. Aprendí a dejar que ambas verdades ocuparan la misma habitación. Sierra se mudó a Arizona cerca de su hermana y le dio a su hijo su propio apellido. Nunca le pidió dinero a la compañía. A través de su abogado. Establecimos una cuenta de becas financiada con la porción de los activos confiscados de Ethan que el tribunal liberó para el niño. Me reuní con ella una vez después de la sentencia. No nos hicimos amigas, pero ya no necesitábamos ser enemigas inventadas por el mismo hombre. Luego llegó una carta de su centro penitenciario. Ethan escribió 6 páginas sin usar la palabra "lo siento" hasta el último párrafo. Culpó al favoritismo de papá, la cautela de la Junta, la traición de Sierra y mi obsesión por tener la razón. Al final, me pidió que le enviara $25,000 para una nueva apelación y prometió que, si lo ayudaba, finalmente explicaría dónde se había escondido una cuenta restante. La antigua Jordan habría buscado esa cuenta toda la noche.
Habría tratado la solicitud como otro problema que solo ella podía resolver. Leí la carta una vez. Le di una copia al gobierno y tomé un cheque en blanco del talonario familiar que papá había usado cuando éramos niños. Tracé una línea en la casilla del importe y dejé la línea de la firma vacía. En la línea de memo, escribí, esto es todo lo que todavía te debo. Luego se lo envié por correo sin ninguna carta. No quemé sus palabras. Quemarlas las habría convertido en una ceremonia. Archivé el original junto a la transferencia falsificada y el informe médico falso, no como trofeos, sino como recordatorios de que la traición rara vez comienza con un crimen masivo. Comienza cuando se le pide repetidamente al amor que disculpe lo que el carácter debería haber detenido. Ethan una vez creyó que la sangre le daba derecho a la compañía de papá, a mi silencio, a la lealtad de Sierra y al futuro de su hijo. Perdió los 4 porque ninguno de ellos le pertenecía. Lo que quedó pertenecía a las personas que dieron la cara. Dijeron la verdad y aceptaron los límites incluso cuando esos límites dolían. La familia no es simplemente la persona que comparte tu sangre. La familia es la persona que nunca falsificaría tu firma. Borraría tu voz o llamaría herencia a tomar lo que no es suyo. ¿Cuántas veces perdonarías a alguien que amas antes de decidir que alejarte es la única respuesta honesta? Agradecemos su tiempo y atención hoy. Este vídeo es ficticio y está hecho solo para entretenimiento ocasional y valor narrativo. Esperamos que les recuerde que las personas más fuertes no siempre son las que contraatacan en voz alta. A veces son las que deciden en silencio que su futuro ya no será moldeado por personas que las maltrataron.